Psicología latinoamericana: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? La psicología en América Latina tuvo un importante punto de desarrollo en la mitad del siglo pasado. Los primeros programas de entrenamiento profesional se crearon entre 1947 y 1948. La Sociedad Interamericana de Psicología, por sus siglas SIP, se fundó en 1951. Para comienzos de dicha sociedad, se empezaron a desarrollar en principales enfoques o escuelas psicológicas que se arraigaron en América Latina. Las principales áreas de investigación y de aplicación a saber fueron la psicometría y evaluación, el psicoanálisis, análisis experimental del comportamiento, psicología cognitiva, psicología social e incluso psicología política. Con el interés de hacer una psicología empírica liberada de la filosofía, los pioneros de la psicología fundaron laboratorios experimentales, divulgando el método científico. Utilizaron estadísticas. Además, la psicología en América Latina actualmente es predominantemente empírica, objetiva y cuantitativa. La psicología latinoamericana ha utilizado doctrinas importantes, como lo es el racionalismo de Descartes, el empirismo de Locke, el sensualismo de Condillac, e inclusive el vitalismo de Bergson fue recibido con entusiasmo y devoción en épocas recientes. El positivismo lógico y luego la psicología angloamericana tuvieron gran acogida en decenios posteriores al siglo XX. En su primera etapa, la psicología en América Latina se limitó a aportar test y así poderlos adaptar, y solo produjo unos pocos originales en la región. En otros campos esto también se observó. Sin embargo, se han propuesto teorías originales. Díaz Guerrero postuló la teoría histórico-biopsicosociocultural del comportamiento humano, esto en el año de 1972. Y Ardila la síntesis experimental del comportamiento, en el año de 1993. Signos de que la ausencia de originalidad está en vías de quedar atrás. Alarcón, 1999, página 139. A los psicólogos latinoamericanos les interesó orientar la investigación psicológica hacia problemas ligados al desarrollo social. El objetivo fue hacer una psicología socialmente relevante. Esto llevó al compromiso político, a la investigación-acción, al desarrollo de la psicología social comunitaria y finalmente a la psicología política. Ignacio Martín Baró es probablemente el más distinguido representante de este punto de vista, 1942 a 1989. Los psicólogos en Latinoamérica enfatizan trabajos prácticos, solución de problemas de aplicación inmediata y utilizan técnicas más correlacionales que experimentales. Se trabaja más con pacientes humanos que con animales. Los psicólogos latinoamericanos buscan entender al hombre, describirlo, comprenderlo y explicarlo. Aunque existen importantes trabajos en psicología comparada y psicobiología, el énfasis de los psicólogos latinoamericanos se centra en el trabajo de participantes humanos. Es posible que estas características de la psicología en América Latina tengan diferentes énfasis en distintos países y en distintas épocas. Por ejemplo, el activismo político y la psicología comunitaria predominaron en el decenio de 1980. El carácter dependiente fue característico de la etapa formativa de la psicología latinoamericana y era algo inevitable dado que las principales ideas psicológicas que se habían expuesto en Europa y en Estados Unidos no tenían mucha relación con las que vivíamos en nuestro continente, en nuestros países y con la relación sociocultural que estábamos presentando. La preferencia por la psicología aplicada es una constante a nivel internacional y a comienzos de este presente siglo, el siglo XXI, no es algo específico de América Latina. La psicología como formación en América Latina. Durante los últimos 50 años, la psicología latinoamericana se ha organizado como una profesión. La formación de psicólogos existe en casi todos los países. Se lleva a cabo en facultades de psicología en su mayor parte, también en departamentos, escuelas profesionales e institutos.
El modelo de formación es de 5 años, con tesis de grado y prácticas profesionales. Se obtiene un título de psicólogo y en algunos casos de licenciado en psicología. Existen programas de maestría y doctorado en varios países. Las asociaciones profesionales, las más importantes de la Sociedad Interamericana de la Psicología, que fue creada en 1951, existen asociaciones nacionales, como por ejemplo la Sociedad Mexicana de Psicología, asociaciones de áreas específicas, como lo puede ser la Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación del Comportamiento, ALAMOC, entre algunas otras. Analizando un número de psicólogos, un estimativo realista es de 178,000 psicólogos en América Latina. Esto según el estudio de Alonso y Neisborn en 1999, en su libro publicado en la página 384. Los países con mayor número de psicólogos son Brasil en primer lugar, con 86,290 psicólogos. Argentina en segundo lugar, con 38,000 psicólogos. Colombia en tercer lugar, con 15,000 psicólogos. Y como referencia en este estudio, México en último lugar, con 11,000 psicólogos. Cabe destacar que hacen un estudio del número de habitantes por psicólogo, donde cambia un poco más la perspectiva poblacional que presentan estos países. Brasil tiene 1,808 habitantes por psicólogo. Argentina, que estaba en segundo lugar, tiene 974 habitantes por psicólogo. Y en este análisis, México tiene 8,518 habitantes por psicólogo. Este dato ha ido evolucionando conforme han pasado los años y en base a este estudio no se tiene una actualización propia. Sin embargo, ha crecido el número de psicólogos activos y estudiantes de psicología en nuestro país. En la parte legal, ha sido un asunto de gran interés en países como Argentina y en Uruguay. El reconocimiento legal varía de país en país, pero existe en la mayor parte de ellos. Incluye un registro profesional, áreas de actividad laboral, relaciones con otras profesiones y demás temas similares. Además, existen los códigos de ética. Varios países tienen código de ética especialmente elaborados, donde se destacan los de México, Chile y Colombia. Adicional a las tesis existentes, la divulgación científica por medio de revistas ha tenido un auge en América Latina. En el caso de la psicología, no es de esperar que fuese así. Actualmente las revistas de psicología son numerosas y en algunos casos pudieran llegar a tener una vida muy corta. La más antigua fue la del Instituto de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, fundada en el año de 1935, con publicaciones de 1935, 1938 y 1941. En la actualidad, casi todas las revistas son generales y solo algunas son especializadas. Las más reconocidas son las siguientes: la Revista Latinoamericana de Psicología de Bogotá, la Revista Interamericana de Psicología de Porto Alegre, Brasil, la Revista Mexicana de Psicología de México, Psicología, Teoría e Pesquisa de Brasil, Psique de Santiago de Chile y Avances en Psicología de el país de Colombia. En los primeros decenios del siglo XX, gran parte de la investigación psicológica en América Latina y de su aplicación profesional estaban centradas en la psicometría. Se introdujeron test psicológicos, se estandarizaron y también se desarrollaron nuevas pruebas originales de autores latinoamericanos. En la psicología educativa, clínica, industrial, organizacional, el papel de la medición psicológica fue fundamental. Muchos de los primeros institutos de psicología se dedicaron a la psicometría. Esto ocurrió en México, en Guatemala, Colombia, Venezuela, Chile, Brasil y otros países. Entre las pruebas psicológicas originales de autores latinoamericanos se encuentran las siguientes. El test ABC de Laurencio Filo mide la madurez para la lectura y la escritura. El test de intereses profesionales
de Arrigo L. Angelini mide el interés. El test rápido de Barranquilla de Francisco de Olmo mide la inteligencia. El diagnóstico miokinético de Emilio Mira y López mide la personalidad y el funcionamiento psicológico. El Centro Interdisciplinario de Investigadores de Psicología Matemática y Experimental en Buenos Aires, dirigido por Horacio Rimoldi, que fue fundado en 1971, ha llevado a cabo importantes trabajos originales en medición y evaluación psicológica. El Instituto Selecao e Orientado Profesional ISOP de Río de Janeiro, fundado en 1947, fue también un importante centro de investigación y aplicación en este campo. Se puede afirmar que el psicoanálisis tuvo su primer centro de actividad en Viena, luego en Nueva York y después en Buenos Aires. El psicoanálisis comienza siendo parte de la medicina, luego de la psiquiatría, después de la psicología y finalmente se convierte en un espacio específico de actividad, diferente de la psicología, la psiquiatría y la medicina. El psicoanálisis llegó muy temprano a América Latina. En Chile, Germán Grebe es un médico chileno que presentó en el Congreso Interamericano de la Medicina e Higiene en Buenos Aires en el año de 1910 un trabajo sobre psicología y psicoterapia de ciertos estados angustiosos. Freud se refirió muy favorablemente a Grebe en su historia del movimiento psicoanalítico. En Brasil, Francisco Franco de Rocha lideró un grupo de estudios psicoanalíticos en Sao Paulo, dictó cursos formales sobre psicoanálisis en la Facultad de Medicina y publicó en 1919 el libro de A Doutrina de Freud. En Perú, Honorio Delgado difunde el psicoanálisis en Perú desde 1915, con su artículo en el diario El Comercio de Lima, titulado El psicoanálisis. Su libro, El psicoanálisis, aparece en 1919, que es la aplicación de su tesis de bachiller de medicina en 1917. En Argentina, Ángel Yerma, de 1904 a 1993, es un psicoanalista español que llegó a Buenos Aires en 1938. Ahí se vinculó con Enrique Pichón, Arnoldo Rebosky, Teodoro Schorben y otros argentinos interesados en psicoanálisis. El desarrollo del psicoanálisis fue acelerado en Argentina. En 1942 se fundó la Asociación Psicoanalítica Argentina y en 1943 la Revista del Psicoanálisis. El enfoque fue freudiano ortodoxo. Hacia 1956, Pichón introdujo aspectos sociales, de familia, etc. Más adelante, el enfoque de Lacan adquiere importancia primordial, al crearse la carrera de psicólogo en Argentina, comenzando en 1958 en la Universidad Litoral del Rosario. La mayor parte de los profesores fueron psiquiatras orientados hacia el psicoanálisis y el enfoque de la carrera de psicólogo en el país fue definitivamente psicoanalítico. El psicoanálisis en México no tuvo la importancia que había tenido en él como en el sur de América. Hubo trabajos freudianos durante las décadas de 1950 y 1960. En 1965 llega a México Erich Fromm, quien permaneció durante una gran parte de su vida productiva en este país. En 1971 se trasladó a Suiza. El psicoanálisis culturista y humanista de Fromm tuvo gran impacto en México. Como podemos observar, la historia y evolución de la psicología en América Latina ha tenido un enfoque más humanizado, un interés más hacia los test, a la psicometría y una fuerte orientación a la parte del psicoanálisis. Esperamos que este video haya sido de su agrado.